cuidándonos, guardándonos durante esta pandemia. Creemos que Dios está trabajando, Él está controlando toda la situación y sabemos que pronto regresaremos toda la iglesia a este lugar, a este templo, para adorar a Dios juntos. Hace ya 4 meses que cada uno está en su casa. Hace 4 meses que no hay reunión con la iglesia en este lugar. Entonces ya se extraña, ya se anhela, anhelamos con toda el alma estar reunidos, aunque con algunas medidas, aunque no vamos a poder abrazarnos, no vamos a poder estrechar nuestras manos por un tiempo, no vamos a poder darnos el ósculo santo, pero será solamente por un breve tiempo hasta que llegue la normalidad. Bueno, Dios le bendiga, le saluda a su hermano, el pastor Nectalí Sánchez Ábalos, pastor aquí en la colonia Lázaro Cárdenas, en Coatzacoalcos, Veracruz. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Saludo a los hermanos que ya están conectados, a los hermanos miembros de la iglesia y a los hermanos, amigos, compañeros que están en diferentes puntos, que también están pendientes de esta transmisión. Envío un saludo muy especial, un abrazo a la distancia, ahí donde se encuentre, esperando que la gracia del Señor los acompañe y los rodee juntamente con su amada familia. Estamos entonces en este lugar para pasar a la predicación de la palabra. Ya cantamos, siempre lo digo, lo vuelvo a recalcar, cuando nosotros cantamos, el Señor nos escucha. Él es muy respetuoso, muy atento a la alabanza de su pueblo, pero cuando llega la palabra, cuando viene la predicación, es Él hablando. Y ahora nos toca a nosotros estar atentos, nuestros oídos atentos para escuchar el consejo de la palabra del Señor. Así que vamos a pedir a Dios que nos guíe, que nos ayude a través de su Santo Espíritu. Señor, mi Dios Todopoderoso, te pido en esta hora, bendito Dios, que tomes en tus manos, Señor, este tiempo que vamos a estar aquí meditando en tu palabra, Señor, con mucho temor y temblor. Voy a ocupar este lugar para exponer el mensaje que tú quieres transmitirle a este pueblo, Señor. Te pido que tú hables, que te glorifiques, que te exaltes y que seas tú, Señor, el centro de este culto, de esta reunión virtual, donde nuestro objetivo sea solo glorificarte y exaltarte solamente a ti, Señor. Recibe y usa mi vida. Yo solamente soy un instrumento en tus manos. Úsame para poder hablar la palabra. Quema mis labios con el carbón encendido del Espíritu Santo. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, hermanos, allá desde casita, los que están atentos, la familia, los hermanos ahí reunidos, quizás tomando el cafecito, el chocolate, la agüita fría, lo que sea, es un momento para disponernos, para entrar en el consejo de la palabra del Señor. Hoy quiero hablar sobre un tema basado en el libro del profeta Ageo, en el capítulo 1. Ahí vamos a tener el desarrollo de la palabra en esta hora. Ok. Libro del profeta Ageo, en el capítulo 1. Voy a leer unos versículos, después vamos a ir
leyendo paulatinamente otros versículos más. Dice así el libro del profeta Ageo en el capítulo 1: exhortación a edificar el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Amén. Para poder hablar sobre este tema que lleva por título Primero es lo primero, necesitamos ir un poco al contexto histórico. Nosotros sabemos que Ageo es considerado uno de los profetas menores, no porque a comparación, por ejemplo, de Isaías, Jeremías o Ezequiel, Ageo sea inferior a ellos, sea de menos valor. Cuando se habla de profetas menores, se habla por sus escritos, porque hay una lista de 12 profetas menores que sus escritos, los máximos son 8, 10, 12 capítulos. Hay uno que tienen solamente un capítulo. Entonces, por eso se consideran profetas menores. A Ageo le toca profetizar en un tiempo cuando el pueblo había regresado después de cumplir 70 años de cautiverio en Babilonia. Los exiliados regresaron a Babilonia, a Tierra Santa, aproximadamente en el año 536 antes de Cristo, cumpliéndose el periodo de los 70 años de cautiverio profetizado por Jeremías en el capítulo 25, versículo 11, y el capítulo 29, verso 10. Zorobabel, que también aparece en este libro, es un descendiente de David y de la casa real de Judá. Zorobabel condujo al primer grupo, cerca de 50,000 judíos que regresaron a Tierra Santa de Babilonia, y casi inmediatamente en su llegada a Jerusalén, a Tierra Santa, es el comienzo de la reconstrucción del templo. Sin embargo, sabemos que la obra fue enormemente obstaculizada y se detuvo por un periodo de 15, 16 años. Si nosotros queremos conocer un poquito sobre esto, tenemos que irnos al libro de Esdras, donde
Esdras, Nehemías y Ageo son contemporáneos. Vamos a ver Esdras capítulo 1. Vamos a leer un poco de historia. Y dice la palabra en el capítulo 1 de Esdras, el decreto de Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Entonces vemos que Dios usa a un rey llamado Ciro, que ni siquiera es un rey temeroso de Dios, que no conoce ni a Dios, pero que Isaías había profetizado que Ciro sería un instrumento en las manos de Dios para que se cumpliese el retorno del pueblo judío a Jerusalén, y que Dios usa a este pueblo, a este rey, para que el pueblo regrese a su tierra santa, a su tierra natal. Y la palabra dice en el capítulo 3 que cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, dice la palabra que cantaban, el pueblo cantaba alabando a Dios y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. El versículo 13 dice: y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Pero si nosotros vemos el capítulo 4, aparecen los adversarios y detienen la obra de Dios. Entonces se detiene la obra por un espacio aproximadamente, le vuelvo a repetir, entre 15 y 16 años. ¿Qué pasó durante ese lapso, durante ese tiempo? Aquí es donde viene Ageo, donde Dios lo manda, porque el pueblo se había olvidado de aquel júbilo, de aquella alegría, se había olvidado de aquel momento tan entusiasta, cuando gritaban, alababan y glorificaban a Dios, cuando los cimientos del templo se estaban poniendo. ¿Dónde había quedado ese gozo, esa alegría? Bueno, aparecieron los adversarios y detuvieron la obra de Dios por ese tiempo de años. Y es cuando Dios interviene en la historia y dice la palabra que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y el verso 2 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo. Los profetas eran hombres que eran guiados por el Espíritu de Dios para hablar al pueblo.
El profeta de Dios tenía que hablar específicamente la palabra dada por Dios. No podía ni quitarle ni añadirle. Y cuando el profeta se presentaba, tenía que decir: así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y qué es lo que dice Jehová? Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Mire cómo se dirige Dios. Este pueblo, como que al dirigirse Dios de esta forma, dice: este pueblo muestra de parte de Dios un disgusto, una molestia, un enojo santo. Porque en algunas ocasiones el Señor se presenta y dice: mi pueblo, mi amado pueblo. Y ahora dice: este pueblo. Está molesto Dios. Y no es para menos. ¿Por qué está Dios disgustado con el pueblo? Dice la palabra: porque el pueblo dice: aún no ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Decía: no, ya van 14 años, van 15 años. Había caído el pueblo en una comodidad, en un conformismo, cuando ya no le importaba ni le interesaba para nada el templo de Dios. Esto está tremendo, hermanos. Está tremendo. El pueblo decía: no ha llegado el tiempo. Y ese no es lo más grave. Lo más duro, lo más grave es que el pueblo decía que no había llegado el tiempo de reedificar la casa de Jehová, pero ellos estaban edificándose las mejores casas. Algunos comentaristas dicen que la madera que estaba designada para edificar la casa de Dios la estaban ocupando ellos mismos. Porque dice la palabra aquí: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Dios les está reclamando. Dios les está diciendo: ustedes dicen que no tienen tiempo para reedificar mi casa, el templo, el santuario, pero sí tienen tiempo para estar edificándose ustedes sus mejores casas. ¿Por qué? Porque había una orden. Ciro lo dijo: he recibido orden de Dios de dejar ir a este pueblo para que vayan y me edifiquen casa, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, había una prioridad, había una orden primera de que tenían ellos que edificar el templo de Dios. Pero vino el enemigo, los intimidó, y ellos no hicieron nada para buscar la forma de ir con el gobernador, porque había sido sobornado el gobernador, había sido engañado, y él mandó la orden de que se detuviera la reconstrucción del templo. Pero ellos no hicieron nada. Cayeron en una apatía, en un conformismo, cayeron en un espíritu de decir: bueno, creo que no es la voluntad de Dios, pues vamos a esperarnos. Imagínense ustedes, 16 años. Hermanos, el templo en Jerusalén era algo emblemático, era la identidad del pueblo judío. Si no había templo, hermanos, ¿qué había pasado con el templo que había edificado, hermanos, Salomón?
Ese templo había sido arrasado, había sido destruido por el enemigo, había sido derribado. Y Dios no es porque no tenga dónde habitar, sino que Dios quiere habitar en el centro de su pueblo, en el centro de la vida, de la reunión del pueblo, para que sea adorado, para que sea exaltado. Él quiere estar en el centro de su pueblo. Entonces, si no había templo, si no había un santuario, ¿qué significaba? Significaba de que ellos no querían que Dios estuviera en el centro de ellos. Nos da igual, nos da lo mismo. Estaban ellos, hermanos, tan metidos en sus propios negocios, en sus propios intereses, que se habían olvidado del lugar más prominente, que era el santuario, porque ahí se ofrecían sacrificios, ahí era donde se adoraba a Dios. Allí en ese templo que edificó Salomón estaba el arca del testimonio, el objeto más sagrado del templo, que representaba la gloria misma de Dios, la gloria Shekinah. Obviamente que ahora que se reconstruye el templo de Zorobabel, ya no, el arca del testimonio ya no está, porque desapareció. No se sabe dónde quedó el arca del testimonio. Entonces le está reclamando. Ustedes dicen que todavía no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces viene el profeta y le dice: mira, así dice el Señor, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué significaba? Que la palabra artesonada era una forma de adornar la casa con maderas, con paneles de madera, de tal forma que era un lujo tremendo que alguien tuviera una casa artesonada con madera de primera calidad. Quien tendría una casa de esa manera era una casa de lujo, era la mejor casa, y todos como que habían caído en una competencia a ver quién tenía la mejor casa, y ellos comenzaron a enfrascarse en estarse construyendo para ellos mismos. Esto habla de una satisfacción propia, de un lujo propio, sin tomar en cuenta a Dios. Dios no les está diciendo que ellos no tendrían que edificar sus mejores casas. Lo que Dios está llamando la atención aquí es que se habían olvidado de Él, que se habían olvidado de edificarle la casa que Él merecía. ¿Qué diferencia hay, hermanos, entre aquel hombre llamado David, cuando él dijo en una ocasión: pero qué pasa, yo habito en una mansión, yo habito en una casa de cedro, adornada de cedro, y el arca de Jehová está entre tiendas? No es justo, dice. Entró un celo en él y dijo: voy a edificarle casa a mi Dios. Aleluya. Voy a edificarle la mejor casa a mi Dios. Pero llegó el profeta Natán y le dijo a David: David, tus intenciones son buenas, el deseo de tu corazón es bueno, pero el Señor dice que tú no le vas a edificar casa. ¿Por qué? Porque tú has derramado mucha sangre, eres un guerrero, eres un hombre sanguinario, has derramado mucha sangre, y Dios dice que no le vas a edificar casa tú a él. Quien va a edificarle casa será tu hijo. Él va a ser el que me edifique casa, refiriéndose a Salomón. ¿Qué diferencia hay aquí entre el liderazgo de Ageo, que está aquí, de los líderes en ese tiempo, al liderazgo de David? Uno tiene el deseo de darle a Dios lo mejor, de entregarle lo mejor a Dios, y los otros dicen: no hay tiempo todavía. Todavía no es el tiempo.
Bendito sea el Señor. Vamos a continuar. Entonces Dios está disgustado con el pueblo. Y dice, versículo 6, toda acción tiene una consecuencia. Y mire lo que estaba pasando en el pueblo, ellos no se habían dado cuenta. Y le dice el Señor, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Era tanta la obstinación que tenía el pueblo en estar en sus propios negocios, que no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo, hermanos, en ellos, de lo que estaba pasando en las cosas que ellos estaban haciendo. Siembran mucho, le dice, pero recogen poco, es decir, lo que ellos esperaban cosechar, no cosechaban. Pero ni siquiera ellos se habían detenido para preguntar, ¿por qué está pasando esto? Yo no sé, pero yo creo que me puedo identificar con muchos hermanos que muchas veces en nuestra vida viene una situación como de maldición, como de miseria, donde suceden cosas que no progresamos, que no prosperamos, que no avanzamos. Como que decimos, como que me hicieron brujería, como que me hicieron mal. Por ahí alguien envidioso me hizo un mal, porque lo que gano no me rinde. Se nos va como agua. El jornal que recibimos, el salario que recibimos, ya es mediado de la semana y ya no hay. El pueblo no se había dado cuenta que Dios les estaba cerrando las bendiciones para llamarle la atención, pero el pueblo estaba tan materializado que ellos lo tomaban como normal. Eso es triste, hermanos. Eso es triste, porque toda acción tiene una consecuencia. Proverbio dice, la maldición nunca llega sin causa. Así como la bendición tiene una causa, también la maldición tiene una causa. Por eso dice, recogen, siembran mucho, recogen poco, comen y no se sacian. No quedaban bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y vuelve otra vez la palabra del profeta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Está diciendo, deténganse, deténganse y analicen qué es lo que está sucediendo. Deténganse un poco, volteen hacia arriba y pregúntenle a Dios, ¿por qué está pasando esto? Meditad sobre vuestros caminos. La palabra camino yo la buscaba en el hebreo, es la palabra derek, que significa curso de la vida, o modo de acción, asunto, conducta. Dios les está diciendo, mediten sobre vuestra conducta, mediten sobre el curso de vida que ustedes llevan, mediten sobre las acciones que ustedes están realizando, mediten si están haciendo bien o están haciendo mal.
Eso es lo que le está diciendo el profeta aquí, hermanos, al pueblo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y les dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Primero es lo primero. Hermano, nuestro problema que nosotros enfrentamos hoy, que vivimos en un mundo tan apretado de tantos quehaceres, de tantas ocupaciones, podemos nosotros caer en el mismo error que cayó el pueblo, olvidándonos de los asuntos que son primeros y tomando nuestros propios asuntos como prioridad y delegando a los asuntos de Dios en un segundo término. Eso es lo que Dios está aquí manifestando, un enojo, porque ellos ponen en primer lugar sus propios intereses. Nuestro problema es las prioridades. ¿A quién le estamos dando la prioridad en este tiempo? Pueblo de Dios, si la palabra de Dios hoy está llegando a tu corazón, recíbela. Después de que pase esta pandemia, yo no sé si vamos a regresar al templo como éramos antes o vamos a regresar mejores. Si esta crisis no nos enseñó, si esta pandemia no nos enseñó, no nos formó, entonces de nada sirvió esta crisis. Porque esto nos tiene que ayudar a reflexionar. Si antes de esta pandemia, 4 meses atrás, nosotros éramos irresponsables, impuntuales, si nosotros éramos de aquellos que dejaban las cosas de Dios en segundo término, hoy tenemos que cambiar. Hoy tenemos que cambiar, y cuando regresemos al templo tenemos que venir con una actitud distinta. Si yo era de los que llegaba a medio culto, cuando ya comenzaba la predicación, hermanos, esa actitud tiene que cambiar. Iglesia de Dios, Iglesia de Cristo, hermanos que me están mirando, nuestras actitudes tienen que cambiar, porque si no, Dios se va a enojar con nosotros, se va a disgustar y nos va a llamar la atención y nos va a exhortar, como mandó al profeta. Dios va a mandar a alguien para que te diga el error que estás cometiendo. Dice la palabra que le preguntaron al maestro: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Cuál es el primer y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, lo primero es lo primero, y lo primero es Dios. Nada de encimar otras cosas. Dios te ha prosperado, Dios te ha bendecido, Dios te ha hecho una persona de éxito, pero cuidado con encimar sobre Dios tus éxitos y tus logros. Dios es el número uno, Dios es la prioridad, y tenemos que darle a Dios el primer lugar sobre todas las cosas. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Mire, dice: este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Esto ya cae en un segundo término. Para que yo pueda amar a mi prójimo, yo tengo que amarme a mí mismo, porque yo no voy a amar si yo no me amo a mí mismo. Dios nos manda, el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, Dios está diciendo: lo primero soy yo, pero no te olvides de tu prójimo, de la necesidad que está pasando tu hermano. Aleluya. Si Dios te bendice, si Dios te prospera, si Dios te da bienes, es para bendecir al hermano que tiene necesidad, es para bendecir al hermano que está pasando por necesidades críticas. Aleluya. Entonces, la palabra del Señor dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de vuestras manos. Es decir, Dios había cerrado todo. Cuidado, hermanos, porque cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Cuando Dios detiene, nadie le puede decir por qué lo hace. Si nosotros queremos, a veces nosotros decimos: yo voy a caminar con cielos abiertos. Pero eso de caminar con cielos abiertos lleva una responsabilidad de prioridades a Dios. ¿Cómo voy a decirte yo, hermano, yo te bendigo, tú vas a ser bendecido y prosperado? Pero si tú eres una persona que no amas a Dios, no pones en primer lugar a Dios, no va a poderse activar la bendición. Yo quiero terminar en esta hora aplicando no solamente en el término de darle el primer lugar a Dios en las cosas, en su iglesia, en su obra, en lo relacionado con nuestras responsabilidades físicas, materiales, sino también quiero darle por último el último enfoque, que es el asunto espiritual. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Esta obra, este templo, es morada del Espíritu Santo. Y si mi templo, el templo que soy yo, no está edificado, entonces no puede morar el Espíritu de Dios ahí. No se pueden ofrecer sacrificio. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, en su verso 1, dice la palabra: os ruego, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay una obra que tiene que ser edificada, y esa obra es la obra de Dios en mi vida. Y tal vez podamos decirle hoy al Señor, como le decía: no ha llegado aún el tiempo. Mañana voy a arreglar mi vida. Mañana voy a componerme. Mañana voy a comenzar a arreglar mi vida delante de Dios. El Señor dice: hoy es el tiempo. Primero, lo primero es primero. Aleluya. Echemos gana a nuestra vida, hermanos. Edifiquemos la obra de Dios en nuestras vidas, para que este lugar, que es el templo, sea un lugar, un centro de adoración, donde podamos ofrecer sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Yo quiero orar en esta hora. Creo que Dios, dentro de su justicia, dentro de su disgusto, de su molestia, cuando nosotros no atendemos las cosas de Dios
dándole la importancia que merecen, nos exhorta, nos amonesta con un amor profundo, deseando que nosotros recapacitemos y cambiemos de actitud delante de Él. Yo creo que Dios, en su amor, en su justicia, cuando detiene las bendiciones a nuestra vida, lo hace para que nosotros podamos voltear nuestro rostro a Él y preguntemos en qué estamos fallando a Dios. Que volteemos. ¿Por qué está pasando en mi vida esto? ¿Por qué yo no prospero? ¿Por qué yo no avanzo? ¿Por qué estoy en la misma? ¿Por qué estoy igual? El mismo carácter, la misma actitud. Seguimos siendo las mismas personas con un carácter de lo terrible. No cambiamos, hermano. Nuestro enojo, nuestra ira sigue igual. No hay una reedificación en nuestra vida delante de Dios. Y Dios está diciendo que es tiempo de reedificar la casa de Dios, que es tiempo de reedificar el santuario de Dios, que es nuestra vida, para que Él se glorifique y se ofrezcan sacrificios en este cuerpo. ¡Aleluya! Señor, aquí estamos en esta hora. Aquí estamos, mi Dios. Examíname, oh Dios. Prueba y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Te pido perdón. Perdóname, Señor, porque tal vez yo también he caído en el mismo error que cayó el pueblo en el tiempo de Aqueo. No le hemos dado la prioridad a los asuntos tuyos, Señor. Hay una orden, hay un mandato de reedificar la casa de Dios. Perdónanos porque buscamos nuestra propia satisfacción, buscamos nuestros propios gustos, buscamos nuestra propia conveniencia y nos olvidamos que hay un compromiso contigo, Señor. Nos olvidamos de que lo primero es lo primero. Todo lo demás puede esperar, pero tú eres primero. Señor, ayúdame. Te pido perdón en nombre de este pueblo, porque nos hemos olvidado de ponerle más interés a la obra que tú comenzaste en nosotros. Perdónanos, Señor. Yo no sé, durante estos 4 meses que hemos estado sin hacer culto en el santuario, Señor, yo no sé qué tanto hemos avanzado. Si he cambiado durante este tiempo, Señor, o sigo siendo el mismo. Heme aquí, oh Dios. Heme aquí. Gracias por hablar a mi vida. Me levantaré y edificaré, Señor. Obedeceré tu voz y haré para ti la mejor casa, donde tú mores, donde tu Espíritu Santo more. Haré la casa que tú quieres que yo sea. Aleluya, sí. Sí, aleluya. Oh, Señor, esta es tu casa. Esta es tu casa.
esta es tu casa, ven y mora en ella. Ven y habítala, porque la edificamos para ti. Oh, aleluya. Oh, poderoso Dios. Yo bendigo a mis hermanos que están mirando. Yo bendigo a todos nuestros hermanos de diferentes puntos que están sintonizando, Señor, esta transmisión. Te pido que tú, Señor, hagas de ello lo más hermoso, lo más primoroso, Señor. Bendito es tu nombre para siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.